Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. 56 serían las víctimas que habían sido abusadas sexualmente por Renato Poblete. 56. En conversación con 24 Horas, la directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la propia Compañía de Jesús, Jesuitas, la abogada María de los Ángeles Solar, reveló que existirían otras 24 víctimas abusadas por el ex capellán del Hogar de Cristo, las que se suman a las otras 22 de las cuales ya tenemos noticias, de las otras de lo que supimos por este informe, denuncias acreditadas ya y que arrojó esta investigación dada a conocer justamente ayer por el provincial de los jesuitas después de esta investigación independiente del abogado penalista Waldo Baum. Escuchemos las declaraciones de esta abogada. Lo que conocimos ayer son los casos de 22 mujeres víctimas de Renato Poblete, 4 de ellas menores de edad. ¿Hay antecedentes que indiquen que puedan existir más víctimas del fallecido sacerdote? Efectivamente, el informe recogió ciertos antecedentes, ciertas noticias de otras posibles víctimas con cuyos testimonios no se pudo contar en la investigación por diversas razones, ya sea porque esas mismas mujeres ya habían fallecido o porque no se pudieron contactar o una vez siendo contactadas no quisieron prestar declaración. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente tenemos noticias de que hay más víctimas. ¿Cuántas más podrían ser, María de los Ángeles? ¿Se puede hacer una estimación cuántas más mujeres? El informe señala que tomó conocimiento de alrededor de 24 posibles nuevas víctimas, potenciales víctimas, digamos. En total. No se pudieron corroborar dichos testimonios. Perdón, 24 además de las 22. Sí, exactamente. Cuyos testimonios, como le digo, no se pudieron verificar, son solo noticias que se tuvieron. ¿Y ustedes finalmente como oficina esperan a partir de los hechos que se han conocido públicamente en estas horas recibir más testimonios? ¿Están preparados para ello también? Nosotros estamos abiertos a acoger a todas las personas que deseen hacer sus denuncias. Entendemos que todas las víctimas tienen distintos tiempos de elaboración de sus procesos y por lo tanto somos conscientes de que a partir de esta conclusión de este informe y de las noticias que hemos recibido pueden haber nuevas víctimas que deseen acercarse a nuestro centro y nosotros por supuesto que las acogeremos. No hay que olvidar que esto, según el informe, partió el año 60. Fueron 48 años de abusos, de distintos tipos de abusos, si usted pudo leer al menos el resumen, porque no se conoce el informe, porque es privado o no es público. De hecho, hay nombres hay detalles que las propias víctimas, de las 22 víctimas, han pedido expresamente que se mantenga un secreto. Solamente Marcela Aranda ha hecho una declaración, ha hecho una denuncia a cara descubierta. Es un proceso que se sabe en este y en otros tantos casos lo difícil que es llegar a tomar esa determinación de salir a dar la cara y denunciar. Hay entonces 22 personas en total y otras 24, nos da un total de 46, yo dije 56 al principio y me equivoqué, serían potencialmente 46 las víctimas. Pero también esos a los que hay referencia, la abogada fue clarísima, son 22 y se refiere a otras 24. Pero vaya a saber uno si pudiera, vamos a hacer un caso hipotético, entrevistar a esas 24 que quisieran, o si estuvo para ayudar a algunas que están fallecidas, a lo mejor con esas 24 el árbol se sigue abriendo y habría referencias a nuevos casos. Bueno, esto en 48 años uno puede esperar de que la verdad es que lo que está claro nunca se va a llegar a la profundidad total. Lo que ya se percibe es la gravedad total de los hechos que allí ocurrieron. Vamos a cambiar por un segundito de tema, vamos a hacer un paréntesis porque a ese tema le vamos a entrar pronto con un invitado. La pregunta del día está planteada en nuestra pantalla y tiene que ver con el rendimiento económico de nuestro país, tema que nos ocupará en la segunda parte del programa. ¿Afectará a América Latina la baja de tasas de interés anunciadas por la FED, por el instituto emisor, si se quiere, por el ente regulador de la política monetaria del Banco Central, se puede decir, norteamericano, que hoy, después de 11 años, por primera vez rebaja la tasa de interés? ¿Afectará al resto de las economías?
¿Sí o no? ¿Qué cree usted? Vamos a conversar pronto con un economista. Pero por ahora volvemos a la mesa y volvemos con el tema de la Compañía de Jesús, Renato Poblete, y nos acompaña el capellán del Techo, Juan Cristóbal Vestido. Juan Cristóbal, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matías, de verdad. Momento dificilísimo, casi de perogrullo decirlo, pero ¿hasta qué punto afecta? Porque ustedes y las congregaciones operan como comunidades, como macrofamilias, y lo que le pasa a uno le pasa al otro, pero esta acusación es contra todos al final. Sí, sí. A ver, yo por lo que he estado en contacto con mis compañeros jesuitas, afecta muchísimo. Y sobre todo afecta porque nosotros para realizar nuestra misión, nuestro ministerio, nuestro trabajo en colegios, en parroquias, en universidad, el punto de partida de eso es la confianza de la gente. Entonces cuando las personas ven la confianza traicionada, y traicionada además de esta manera, gravísima, a nosotros se nos corta la posibilidad también de ejercer para lo que sentimos que hemos sido llamados. Entonces hoy día se nos abre un camino que yo creo que va a ser largo, donde tenemos que ver cómo recuperar esa confianza para poder efectivamente hacer nuestra misión. ¿Qué le pasa a un sacerdote joven como tú cuando vienen estos golpes en tu propio seno, no solo de la iglesia, de tu congregación, de tu grupo de referencia, de tus hermanos de comunidad? ¿Se afecta la vocación? Me imagino que la fe que va por otro carril, más o menos fe, esos son procesos personales de cada uno, pero al menos la vocación le pega un pencazo fuerte. Me imagino cuánto dudas, cuánto comentan esto. Sí, o sea, mira, uno se hace siempre esas preguntas cuando recibe este tipo de golpes. Ahora, lo que creo que ha sido importante en el proceso que yo he llevado y que también algunos otros con quienes he conversado, es que también esto obliga a ir mucho más profundo en el fundamento de tu vocación. Entonces, uno, si es que entró a la Compañía de Jesús por ser compañero de ciertas figuras o de ciertos próceres, bueno, esa motivación cae y por lo tanto uno tiene que ir a lo fundamental. Y ahí es donde yo creo que la vocación termina fortaleciéndose. Y en los jesuitas pasaba mucho que una de las motivaciones de entrada era ser parte de este grupo de gente muy iluminada, gente muy prestigiosa, gente muy respetada, los Poblete, los Padres Hurtado, los Fernandos Montes, los Juanes de Chagavía, en fin, y nombres, montones, Vergara, muchos. ¿Pasaba eso en la Compañía de Jesús? Mira, yo creo que ¿siguiendo a personas? Sí, o sea, yo creo que hay algo que es indesmentible, que es una característica de la Compañía de Jesús en Chile, no necesariamente en el resto del mundo, donde tenemos una presencia en medios muy fuerte. Entonces es muy difícil separar esas dos cosas. O sea, efectivamente los Pobletes estaban en la televisión, aparecían en momentos importantes, las visitas del Papa, las cenas de pan y vino. Entonces la misión de la compañía también era una causa a la que uno podía sumar también un poco por esas otras motivaciones. Y hoy día... Y ustedes hacen la crítica porque una persona que está en su vida religiosa tiene a Dios por delante, ¿no es cierto? Y luego todo el resto son intermediarios, por así decirlo, los sacerdotes. Sí, claro. ¿Ustedes reconocen que en algún momento confundieron el medio con el fin? Es decir, que los sacerdotes, los seres humanos, quedaron como más arriba y de alguna manera Dios pasaba, no digo segundo plano, pero opacado por estas figuras rutilantes en la tierra. Sí, o sea, yo creo que eso nos pasaba a nosotros. Yo creo que también en la iglesia es algo de lo que nos hemos ido purificando. O sea, la misma iglesia, la comunidad cristiana, los fieles, van también levantando ciertas figuras, a veces buscando liderazgo, ciertos nortes. Y hoy día nos hemos dado cuenta de que eso nos hizo mal como iglesia y también a nosotros como jesuitas. Nosotros hoy día nos vemos enfrentados al origen de nuestra vocación. Fíjate que la Compañía de Jesús nos hemos definido como pecadores y sin embargo llamados. Pero eso de pecadores como que queda un poco ¿Esa es la definición tradicional de un jesuita? Desde el año 75 la Congregación General, que reúne a todos los jesuitas del mundo, los representa, digamos,
definieron que esa era nuestra identidad, ser pecadores y sin embargo llamados a esta misión de hacer la defensa de la fe y la promoción de la justicia que nos pide esa fe. ¿Qué es lo que es distinto? Porque uno escucha de los jesuitas desde afuera que son distintos, que tienen una preparación distinta, por eso tienen también, pese a no tener nunca cargos, es muy raro, no sé si hay algún obispo, lo hubo alguna vez, pero muy raro. Siempre son soldados, son solamente sacerdotes de a pie, sin embargo, tienen a veces mucho más prestigio social y mucho más figuración y más poder real que algunos que tienen incluso obispados, arzobispados, incluso que cardenales. ¿Por qué se da eso? Mira, a ver, yo creo que tiene que ver un poco porque tenemos obras relevantes. En muchos países las universidades han estado asociadas a la Compañía de Jesús, muchas universidades importantes, también colegios, en distintos países también uno se encuentra con eso. Y también pasa, yo creo que por un estilo nuestro que quiere comunicarse a las distintas culturas y en el lenguaje que ellos puedan entender. Entonces somos curas relativamente cercanos a la gente. Y eso nos va dando una entrada más fácil. Y cuando son más cercanos, miércoles se cayó la silla. Ahí está fallando. No, esto fui yo que activé la palanca para bajarlo. Cuando uno es más cercano también es más riesgoso, estás más expuesto. ¿Ustedes tienen conciencia de que están más expuestos? Por decirlo de alguna manera, no están guardados en una sacristía o en un convento rezando, que uno podría estar más alejado. Ustedes están allí donde las papas queman, pero también es más cerca de meter las patas. Sí, mira, sabes que una de las cosas que ha hecho los distintos papas a lo largo de la historia nos han ido poniendo en frontera. Y en la frontera, sí, pues es más delicado porque nos puso el Papa Pablo VI, por ejemplo, en la frontera con el ateísmo, en el diálogo con el ateísmo. Y uno siempre está en riesgo de empezar a comulgar también con el que está al lado de allá de la frontera y no del lado de acá. Y esa vocación de diálogo, bueno, nos ha puesto en situaciones complejas. Y eso hoy día nos ha hecho caer en la cuenta de que no somos tan sólidos como quisiéramos ser, o no somos tan... Eso otro, no sé si ustedes la han trabajado y la han abonado, o la gente ha ayudado, o ambas cosas, en que parece, uno comenta que los jesuitas son más preparados que el promedio, de los sacerdotes que son esta figuración que tienen, de que son, voy a decirlo así como coloquialmente, más bacanes y que son más jugados y que tienen tiempo, pero como gente tan avispada, gente tan despierta, gente tan preparada, porque todos tienen la pila de doctorados y son abogados, doctores, médicos, les fue a pasar esto, que tenían a un lobo con piel de oveja adentro y un tipo muy destacado y no lo vio nadie. Porque entre pura gente que anda paviando, voy a seguir con las cosas vulgares, por decirlo, le puede pasar, pero a los súper avispados no les debiera pasar, porque a ustedes les pasó. A nosotros nos pasó y yo creo que esto nos ayuda a recuperar la humildad, a no creernos el cuento de tanta gente que te dice, oye, pero ustedes son distintos. Bueno, resulta que no somos tan distintos. Más bien, hoy día hemos visto que somos más bien del promedio para abajo. Y eso... ¿Por qué? ¿Por qué tanto? A ver. ¿Por qué el promedio para abajo del promedio? No, pero si uno mira el caso de Renato Poblete, es bien brutal en comparación con otros casos que hemos estado escuchando. Y por eso mismo, bueno, aunque hubiera sido una sola persona la abusada, sería muy grave. Pero en este caso no nos dimos cuenta, nosotros fuimos tremendamente ciegos. Y por eso creo que no. ¿Solo negligentes? Porque también hay muchos que creen que aquí no compran solo la negligencia, porque eso sería como exculparlos. Decirle, mire, no eran muy inteligentes, son lesos. No, algunos dicen, no son tan lesos. Son patudos porque miraron para el lado cuando sabían. Lo que están diciendo muchas personas es que hay encubrimiento directamente. ¿Qué piensas al respecto? Mira, a ver, nosotros acá hemos hecho el mejor esfuerzo, nos interesa buscar la verdad. Y hemos tratado de hacer un esfuerzo independiente. O sea, hemos pedido a un abogado independiente que tenga acceso a todas las entrevistas que quisiera. Lo hemos apoyado poniéndole otros profesionales que pudieran complementar su visión. Y es este el resultado. No es un resultado que hayamos puesto nosotros.
Y lo que dice el informe en este caso es eso. Ahora, nos encantaría poder llegar a profundizar más la verdad, nos gustaría. Con los medios que tenemos hoy día es a esto a lo que hemos llegado. ¿Qué tan seguros están de que no hay otro Poblete dentro de ustedes hoy? O sea, no estamos seguros, creemos que somos frágiles y lo que estamos tratando de hacer es poner los medios para que esto no vuelva a ocurrir. Y en eso hemos tratado... ¿Qué están haciendo para que no esté ocurriendo hoy eso? O sea, veíamos la entrevista que habían hecho a María Los Ángeles Solar. Sí. Ella está a cargo de un centro que nosotros formamos este año por una recomendación que nos hizo una comisión que trabajó todo el año 2018, una comisión de laicos, que nos hicieron reflejos bien importantes a propósito de modos de proceder internos, estructuras, la falta de chequeos que tenemos, la rendición de cuentas, las evaluaciones, que son cosas súper importantes para poder controlar este tipo de cosas. Hoy día estamos poniendo todos los medios que están a nuestro alcance para poder no solo seguir las recomendaciones que nos hizo esa comisión, tenemos este centro que está encargado de recibir denuncias, de ojalá reparar también el daño que han cometido compañeros nuestros y por otra parte de asegurar el cumplimiento de todas las normas que nos hemos puesto para poder proteger a los menores de edad y evitar que ocurran abusos en nuestras instituciones. ¿Y está funcionando? ¿Internamente la cultura de los jesuitas la está aceptando como...? O sea, yo espero que sí. De lo que yo conozco, por ejemplo, en Techo, hoy día hemos instalado todos dispositivos de abuso. Yo me reuní hoy día en la tarde a conversar con toda la gente de la oficina, hicieron preguntas abiertamente y volví a recalcar que en nuestra institución no podemos permitir que ninguna persona se sienta incómoda por algo que hizo un compañero de trabajo, por algo que le sucedió en yendo a un campamento. Y en ese sentido le pedí muy encarecidamente, que lo he dicho varias veces, pero que cualquier persona que se sienta en una situación incómoda, que por favor se lo comunique a su jefe, al jefe de la persona que lo incomoda, porque tenemos que enfrentarlo rápidamente, y ese es nuestro deseo. La iglesia son los sacerdotes y son los laicos también. Y ustedes han hecho su autocrítica. Hay algunos que se las creen, otros que dicen que no, que falta. Pero bueno, ahí cada uno tendrá su juicio. Me gustaría que tú entraras a evaluar cuál es la responsabilidad de los laicos en cosas como esta. ¿Y por qué? Alguien dirá, ¿pero qué tienen que ver los laicos? Pueden ser las víctimas. Porque los laicos, de alguna manera, son los que endiosan a los curas también. Pues. Entonces, ahí hay algo también que aprender de parte. ¿Cuál es tu mirada del mundo laico frente a esta crisis? A ver, yo lo que creo es que aquí es sumamente importante que los laicos, primero, sobre todo la mirada de la mujer. Yo creo que aquí, para uno como cura, la mirada femenina a mí me ha sorprendido mucho porque entran con perspectivas distintas y muy valiosas. Se fijan mucho ellas en temas de cuidado, en pequeños abusos, como los microabusos. Y eso a mí en lo personal y a compañeros míos también les ha ayudado esa visión. Y la necesitamos. Y creo que públicamente la hemos pedido también. Yo creo que una dinámica es la que mencionabas tú recién, que es esta dinámica de endiosamiento, ¿sí? Mucha alabanza. No ocurre solo en los jesuitas. No, para todos lados. Padre, padrecito. Sí, qué bonita su prédica, te fijas. Y ese tipo de cosas no significa que uno deje de hacerlas si realmente lo siente, pero hay que tener cuidado con eso. Y lo otro que es sumamente importante es que los laicos de verdad se tomen en serio las evaluaciones que nos hacen a nosotros. Es muy importante que nos digan cuando estamos equivocados. Porque a veces da la impresión de que él como es el párroco o como es el superior, que no se le puede criticar, no se le puede decir que esté equivocado. Si de verdad alguna persona cree que un sacerdote está equivocado en lo que hace, que su conducta es inadecuada, yo creo que en este siglo XXI necesitamos que se lo digan. Con cariño, todo lo demás, pero que se lo digan. Juan Cristóbal Beitía, toda esta crisis de la Iglesia en materia de abusos tiene que ver con comportamientos alterados de comportamientos sexuales alterados de un ser humano, ¿no es cierto? Puede ser muy injusto y puede ser incorrecto hacer un link directo entre el celibato y los abusos. Pero yo quisiera preguntarte, a tu juicio,
¿afecta en algo esta distorsión del uso de la sexualidad de un ser humano el que no pueda hacer uso normal de esa sexualidad como ser humano, decir que tengan que ser célibes toda una vida? ¿Tú crees que tiene alguna relación que afecta algo? O sea, a ver, yo creo que la información que yo tengo es que no tiene mucha relación. O sea, no olvidemos que la gran mayoría de los abusos sexuales a menores ocurren en las familias. Sí. Entonces, yo creo que esa asociación es injusta. Por eso no es directa, por eso mi pregunta no es tampoco no sé sí o sí, no sé qué relación puede tener, porque el celibato no está en la naturaleza, es una elección voluntaria, pero cuando te lo exigen para poder ser sacerdote, es una alteración no voluntaria, entonces no meditada, no necesariamente todos los sacerdotes tienen que resultar natural, sino que impuesta para poder ejercer el sacerdocio. Entonces puede provocar alteraciones psicológicas el no poder ejercer tu sexualidad como un ser humano normal. O sea, ahí yo la verdad que no soy experto psicólogo y no tengo tanta información. Yo te puedo hablar de mí. A mí mi sexualidad no es algo que lo lleve con dificultad en ese sentido. Entonces yo creería que no la altera, digamos. No la altera. ¿Y es tema de conversación entre los sacerdotes esto? ¿De sexualidad? Sí. Yo te diría que cada vez más. Tema tabú, pero por eso te lo pregunto así crudamente. Cada vez más, y nosotros hemos tratado de conversarlo los últimos, yo te diría, 6, 7 años en los encuentros que tenemos de jesuitas, de empezar a hablar abiertamente de nuestra sexualidad. Tiene que ver también mucho con las generaciones. O sea, efectivamente la formación que recibieron los curas más viejos respecto de cómo entender su sexualidad, sus pulsiones, ya todo el tema de la afectividad también, porque esto no es solo un asunto general. Claro, por supuesto. Ya, cómo vivir la soledad, que es algo que no solo se vive en el sacerdocio, también a veces se vive en el matrimonio, pero vivir la soledad, aprender a enfrentarla con madurez. Todo eso lo hemos empezado a conversar. ¿Es parte de la preparación de un sacerdote? Sí, ¿Es cómo manejar la sexualidad, la afectividad, el que va a ser difícil? Sí. O sea, yo en mi noviciado, desde mi noviciado, en la formación en distintas etapas, tuve preparación para eso, hasta la tercera aprobación, que es años que uno ya lleva de cura, en que vuelve a tener este tipo de formación. Y es sumamente importante porque además la sexualidad va teniendo manifestaciones distintas a lo largo de la vida. Entonces, por decirlo de alguna manera, las dificultades que uno tiene que enfrentar siendo un joven de 22 años no es lo mismo que cuando uno tiene 50 o cuando tiene 70. El mundo va camino a ser probablemente más o menos espiritual, menos religioso. El mundo moderno es más rápido, es más... pero además, agrégale que se apaga aparentemente la llamita de este mundo más espiritual que otras épocas de la historia. Puede ser proceso y puede volver a encenderse, pero parece que no va muy con la modernidad el mundo religioso, o en todas partes. Se agrega crisis que puede acelerar ese decaimiento. ¿Tú cómo lo ves hacia adelante esto? ¿Como un camino sin fin, que es un tema de tiempo? Si uno mira la historia larga, va y viene, oscila. ¿Tú ves que va a poder volver a ver que el sacerdocio, que la vida religiosa va a tener valoración social nuevamente? A ver, es súper buena tu pregunta. Yo creo que nos está pasando lo siguiente, con esta crisis que hemos estado enfrentando, inevitablemente viene de parte de los fieles laicos, se quedan los laicos que están aquí no por una tradición, sino que por una convicción, ¿ya? Y yo creo que nos va a venir necesariamente a todos la necesidad de fundar nuestra pertenencia a la Iglesia en una experiencia de fe y una experiencia personal, espiritual. Entonces, probablemente vamos a llegar a ser muchos menos. Yo esperaría que muchos menos, pero con una experiencia profunda. Eso creo que puede ¿Y crees que ser eso es una mejor iglesia? No sé si es una mejor iglesia. ¿Te acomoda más, te sientes más
va a ser una iglesia de minorías. Y eso nos obliga a dialogar, va a ser una iglesia de laicos y laicas, y eso también cambia las estructuras de poder. Yo creo que va a ser una iglesia más evangélica, va a ser más cercana al Evangelio, a lo que era Jesucristo, ¿ah? que fue minoría. De laicos y laicas, ¿y va a ser de sacerdotes y sacerdotas? ¿Tú lo vas a ver en vida? ¿Crees que vas a ver ese cambio? Mira, a mí me encantaría llegar a verlo. Ahora, si va a suceder, no va a suceder, ya no depende de mí eso, pero me encantaría. Juan Cristóbal Beitia, capellán del Techo, sacerdote jesuita, en los momentos probablemente más bajos que lo hemos visto, los supercampeones, los jesuitas, se han autocalificado hoy día como arrogantes y de esa arrogancia hoy día están bebiendo, comiendo y es amargo. Sí, mucho. Muchísimas gracias por venir aquí a dar la cara al menos. Gracias por la oportunidad también de pedir perdón. ¿Por qué habría que creerles el perdón ahora? Porque creo que de verdad queremos reparar, queremos llegar al fondo de la verdad, porque estamos haciéndolo público y porque estamos dando la cara. Gracias, Juan Cristóbal. Gracias a ti. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública con un tema que tiene que ver con la economía, con el rendimiento de las economías, con medidas económicas que no ocurren en Chile necesariamente, pero que sí afectan en Chile. Y esa es la pregunta, ¿se afectará América Latina a la baja en la tasa de interés anunciada hoy por la Fed? El 73% cree que sí, el 27% cree que no. A la vuelta estará aquí con nosotros Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y vamos a conversar de economía y para eso hemos invitado a un especialista, Alejandro Alarcón, es economista, profesor titular de la Universidad de Chile. Alejandro, muchísimas gracias como siempre de estar aquí con nosotros. Gracias, Matías. Alejandro, entre varios pronósticos, vemos uno de la CEPAL, por ejemplo, que aplica un recorte en la proyección de crecimiento para Chile el 2019. Recorte nuevamente a la baja. El presidente Piñera ahora dice que es al 3%. Tú estuviste aquí mismo hace poco tiempo, decías que creías que esa predicción iba todavía a ser corregida más a la baja. Sí. Y la chuntaste, por decirlo, hasta ahora. ¿Tú crees que va a seguir bajando este ascensor? Yo había calculado, creo que fue hace unos 2 meses eso, la trayectoria de la economía. Y me parecía a mí que si se empezaban a dar una serie de combinaciones que se están dando, podíamos tener un crecimiento entre un 2,5 y un 3. Yo todavía mantengo ese pronóstico que es, si uno es matemático, aritmético, da 2,8. Entonces, es lo que da la CEPAL, le da la 2,8. CEPAL. La CEPAL viene bajando en una montaña rusa bastante fuerte. Yo venía más o menos... ¿Nunca tuviste tanta? No, porque acá hay 2 fenómenos que se han combinado, como decía. Uno es la evidente desaceleración de la economía mundial, lo que se ha acentuado con la famosa guerra comercial, que ahora ya está transformada en una guerra tecnológica, porque el hueso grande es Huawei. Pero no vamos a entrar en eso porque otro día lo podemos analizar en detalle. Pero, y el otro es la economía chilena. Fíjate que la economía chilena en los últimos 3 trimestres que la inversión viene cayendo. O sea, para darte un número bien concreto, el primer trimestre de este año, el IPOM, que publica el Banco Central y que reporta al Parlamento y a la ciudadanía, de acuerdo a su... El informe de política monetaria. El informe de política monetaria mostró que la inversión este año iba a crecer un 6,5% más o menos. En el último reporte, hace unas 6 semanas atrás, ya había recortado casi 2 puntos de la trayectoria de la inversión. Entonces, mi abuelita me enseñó a hablar de la madre del cordero. ¿Dónde está la madre del cordero de este debilitamiento? Claramente un debilitamiento de la economía es la inversión. Es la inversión. Es la inversión. ¿Y la madre del cordero de la inversión? Y la madre del cordero de la inversión ¿Por qué? son los empresarios. Y algo discutimos esa vez, conversamos esa vez. Porque los empresarios están recortando sus intenciones de invertir. Eso se llama incertidumbre y eso se llama malas expectativas. Y
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han salido leyes que son clave. Una de ellas es la modernización tributaria. Aquí se hermanan la política y la economía. Aquí se hermana. Porque es la economía en un rendimiento más lento, fruto del contexto político. Así es. Bueno, nosotros tenemos un laboratorio en vivo, porque en la anterior administración, producto de la reforma tributaria, no hubo ni un solo año en que el crecimiento de la inversión no fuera negativo. Yo pensé que los políticos que se dedican a sacar las leyes, porque para eso está el Parlamento, iban a aprender de eso, pero no han aprendido, porque pasaron muchos meses hasta que la democracia cristiana, en una situación clave, aprobó la idea de legislar. Y hoy día en la tarde habían algunas partes del proyecto que ya se estaban discutiendo. Pero el corazón, para que pueda haber más inversión en este país, es mejorar las expectativas, y para eso se requiere integración tributaria. Es decir, que los agentes económicos tributen una vez y no 2 veces o más. Mientras no se resuelva eso, esa parte de la inversión y además el clima, porque yo estoy singularizando en este tema de los impuestos, pero el clima de beligerancia se percibe. Vino un amigo extranjero y me dice, oye, en este país hay mucha diferencia, hay mucha polarización. Y yo le tuve que decir que sí, porque eso es lo que aprecio que transcurre. Tú pasaste del análisis económico, que es tu especialidad, a la política, que es la especialidad de todos nosotros, sí, porque todos somos sí, entrenadores, no todos somos economistas, pero entrenadores. Y vemos en la política que efectivamente hay incertezas porque hay muchos temas abiertos, es un enfermo que tiene muchos órganos vitales abiertos. Así es. Reformas laborales, reformas tributarias, en fin, pensiones. Y como que no se cierra. El cirujano no parece enfocado a cerrar, al menos el corazón. Luego vamos al páncreas, luego vamos a otros órganos que son importantes. Está bueno el ejemplo. Varios órganos abiertos. Sí. Entonces, pero claro, algunos dirán, mire, es que si no es con la integración no sirve la reforma tributaria. Porque si no los empresarios no invierten. Alguien puede decir, eso es chantaje. ¿Por qué? Porque tu amigo que vino del extranjero te habrá dicho que hay muchas diferencias de trato, pero también habrá percibido, si es vivo y que está bien, que hay muchas diferencias de ingreso. Sí. Y eso es justamente lo que la gente... Es que ahí precisamente está el problema, porque para que se produzca un acercamiento a los más pobres, tienen que haber bienes públicos. ¿Qué bienes públicos? Educación de calidad, que está financiada de acuerdo a lo que yo he recogido, porque yo no soy un experto en educación, pero hay desfinanciamiento de la educación pública. Por la gratuidad, que no se calculó bien, miles de razones. En el margen. Después, aquellos estudiantes que pasaban de los límites de tiempo formal de una carrera. Está bien. Salud, lo mismo. ¿Y para qué vamos a hablar de la previsión? Entonces, en lo que yo he estudiado durante años, tal vez demasiado, que creo que está el meollo del problema, es que haya recursos para financiar bienes públicos, y para eso tiene que haber crecimiento. Entonces acá estamos en una trampa, porque si no se destrampa este tema de la inversión, vamos a terminar con un crecimiento realmente bajo. Además del problema internacional, que también existe y que le está pegando con mucha fuerza. Tú hiciste una pregunta para que la gente votara, que es muy importante. Pero Estados Unidos también se ha venido desacelerando. Estados Unidos pasó de crecer 3 y tanto a casi un 2%, 2.1 en el último trimestre, y creo que esa va a ser la línea que va a seguir. Entonces hay un descenso y eso afecta al país en el peor momento, y también yo creo que tiene que salir acuerdo. Por eso que la democracia cristiana ha estado dando un apoyo, aunque digan que no, pero lo ha estado dando para que esto se destrabe. La democracia cristiana está jugando un rol central, porque entre la izquierda, y me van a permitir, la extrema izquierda y el gobierno, hay un proyecto para el país muy distinto. Uno basado en el Estado y el otro basado en la iniciativa privada. Entonces, la democracia cristiana es una bisagra que va a decidir al final para dónde va a ir este país. Y si no, van a estar las elecciones. Nosotros cada 4 años tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos. Y por eso va a ser muy importante los procesos eleccionarios que se empiezan a desarrollar. Tú mencionas la izquierda, la extrema izquierda dijiste, y el gobierno. ¿No será que hay muy poco diálogo entre estas dos miradas, demasiado
poco empáticas con que el otro alguna razón puede tener. Es decir, yo desde la derecha decir, a lo mejor la izquierda alguna razón tiene de que la integración puede ser eficiente para generar la inversión, pero pucha, no muy eficiente para que los súper ricos paguen más plata. Y desde la izquierda decirle de la derecha, sí, no les gusta pagar tantos impuestos, pero pucha, es bueno que tengan certeza para que generen más negocios. Es decir, falta un poquito de capacidad de diálogo, ¿no? Como economista creo que mucha gente que está en unos partidos, que ¿para qué vamos a nombrarlo? Porque yo no soy analista político. La gente que está mal es que la economía es política necesariamente. Pero te puedo decir algo muy concretamente. El sistema que plantea la equidad por sí mismo no resulta si no hay crecimiento. Porque al final no nos podemos distribuir lo que no hay. Lo que no hay, exactamente, no podemos distribuir lo que no hay. Y por eso que yo he dicho aquí mismo, en otros programas, y lo he dicho en otras partes, a mí no me importan los ricos. Yo quiero que haya menos pobres en este país. Lo he dicho en todas partes. Y para eso se requiere. Fíjate que el nivel de pobreza que tiene este país ha bajado sustancialmente en 30 años. Pasó de 50% de pobreza o de extrema pobreza. El 90%. Claro. A tener una tasa muy cercana al 10%. Entonces, eso se parece al mundo. En un reciente reporte del Economist, reportó que la pobreza en el mundo era alrededor de 8% y venía de niveles altísimos desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, de 80% pobres. Entonces, es clave que haya crecimiento, porque ahí aparecen los recursos para financiar otras desigualdades. ¿Y no es clave para el crecimiento de que también haya más niveles de igualdad? Para los que hoy día están abajo, ¿puedan aportar, teniendo más disponibilidad de recursos, también en el crecimiento? Es que no alcanzan. Porque si tú no creces, no produces los recursos para ayudarles desde el punto de vista... Eso no cabe duda, porque eso es como la importancia del agua en la navegación. Exactamente. O el sistema braille para los ciegos, o la teoría de las masas en el desierto del Sahara. Nadie razonablemente puede dudar que para tener recursos hay que tener crecimiento. La pregunta fue hacia el otro lado. Si es mejor un país y crece más un país que es más igual o más justo que uno que es más injusto. Es que en los programas que se han diseñado para buscar la equidad, por ejemplo, a través de reformas tributarias, que buscan mayor equidad, que buscan que no exista integración, terminaron con más desigualdad de ingresos. Sí, pero Alejandro, y terminaron con más pobres. Me contestaste como los políticos, no como economistas. No lo que te pregunté. Yo te pregunté si es que si está medido algún estudio, tú eres un economista, un técnico, un profesor, eres un doctorado, tú eres doctorado en economía. ¿Hay algún estudio que indique que le va mejor a la economía cuando hay más igualdad y menos diferencias? No, yo he visto estudios que no solo por un tema ético, ¿ah? No, se centran en el crecimiento para poder producir más equidad. La equidad por sí misma no produce crecimiento. El crecimiento produce más equidad. Entonces, la causalidad va en un sentido. Pero el crecimiento no necesariamente produce más equidad. No, porque si hay más crecimiento y se mantienen las diferencias creciendo... Por eso, sí, ciertamente. Pero es ahí donde cuando tú tienes más crecimiento, tienes que entrar a observar, a diagnosticar si el crecimiento efectivamente está produciendo más equidad. Pero al revés no funciona. Pero una sociedad más equitativa es una sociedad más justa, una sociedad más en paz, una sociedad que dialoga más, una sociedad que saca más adelante o saca antes los acuerdos en las reformas fundamentales. Sí, pero al final... O sea, el valor del acuerdo, sí, el valor de la política y la economía, ahora lo doy vuelta. Yo lo doy vuelta, pero yo veo que la gran mayoría de este país, como le dicen en Inglaterra, the struggling middle class, que significa la clase media luchadora, ya está en otra. Y está en otra porque en 30 años, tal vez 35, el ingreso per cápita pasó de $5.000 a casi $25.000. Eso es 5 por 5, es decir, creció 5 veces. Y yo creo que esa sociedad luchadora quiere más mérito, quiere más acceso a bienes, quiere tener mejores niveles de bienestar. Las familias creen que sus hijos estén mejor en el futuro que ellos, y eso es la clave. Y yo creo que para poder tener eso hay que tener crecimiento y después entrar con todo al debate de la equidad, que es lo que ha pasado en los llamados países ricos. Alejandro Alarcón, déjame ir antes de terminar a la noticia del día. Se sabía que hoy día había anuncio de... No, más bien... Algo iba a decir la Reserva Federal. Que iba a haber una baja de tasa, estaba más o menos consensuada.
El tema es cuánto era y qué decía que podía pasar hacia adelante. Y esas dos cosas fueron expectativas muy malas para el mercado. De hecho, las bolsas cayeron. Sí. Trump se demostró decepcionado. ¿Por qué? Porque bajó de 2,25 a 2, o sea, 25 puntos base, no más que eso. Y además, en su informe, dice que ve una economía sana y no dejó abierta la expectativa de que necesariamente en los próximos meses vaya a haber más bajas de tasa. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo creo que la Reserva Federal está actuando de acuerdo a la información que hay en Estados Unidos, y eso es lo que ha dicho con mucha fuerza los reportes que salen después de las decisiones. Era difícil que la Reserva Federal no bajara en cuarto punto, porque si bien el último dato que hubo importante fue el viernes pasado, cuando le dijeron a los americanos y al mundo que su economía había crecido un 2,1%. Pese a que era más bajo que el 3% que venía, fue más alto de lo que se esperaba. Entonces eso enfrió inmediatamente en la mente de los economistas que se dedican a analizar esto, que iba a haber una bajada de 50 puntos. Que no iba a ser necesaria. Pero hay un dato muy importante. El dato que casi nadie refirió es que la inversión por primera vez en muchos años cayó un 0,6%. Y yo creo que eso fue lo que encendió la alarma de al menos hacer un recorte y dejó abierta la puerta para hacer otro recorte en el futuro. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque claramente, no solo en Estados Unidos, en el mundo, incluyendo China, que claramente con este problema que tiene con Estados Unidos ha tenido una baja en la trayectoria de crecimiento, se van a tener que usar políticas monetarias más expansivas, que es de tasa de interés más baja. Estados Unidos tiene una ventaja. El mundo va a tasa más baja. El mundo, y nosotros también, en septiembre, lo decimos ahora, el Banco Central va a bajar la tasa de interés también, porque estamos en un periodo del ciclo a la baja, y es ahí cuando entran los motores de la política monetaria a tratar de dar más actividad y a suministrar la liquidez que requiere un proceso de tasa baja. Son dineros más baratos para poder tomarlos e invertir y hacer algo con ellos. Así es. Tratar de engrasar más el sistema. Así es. Alejandro Alarcón, profesor de Economía de la Universidad de Chile, agradezco mucho que estés esta noche aquí conversando esta coyuntura económica. Gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Día. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y le presentamos el resultado a la pregunta a la cual los invitamos a participar hoy. Tiene que ver con esta medida que anunció la Fed de Estados Unidos, como el Banco Central de Estados Unidos, que anunció la baja de tasas de interés. ¿Afectará a América Latina, cree usted? Sí. No, es evidente. El 73% dice que sí, el 27% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24.cl, naturalmente. ¿Y qué es lo que destaca en este momento? Adolescente en Calbuco es sorprendido con explosivos. Habría planeado atentado contra el Liceo Politécnico local. Los malos ejemplos, lamentablemente, también se copian. Y está el resto de las noticias que están desplegadas, fruto del trabajo de todos nuestros compañeros de las diversas plataformas de TVN. Así que en 24horas.cl usted puede revisarla. Revisemos también el tiempo. ¿Qué le parece? La temperatura de la región metropolitana en este momento es de 8,7 grados. 8 grados con 7 décimas. Cielo está nublado en este momento. ¿Qué ocurrirá mañana y pasado en la región metropolitana? Pues lo vemos. Cielos despejados para mañana. Ayer máxima probable de 16 grados. Para el día viernes, cielos despejados también, pero una máxima probable un poco más alta, 18 grados. Y si revisamos otras regiones del país, veamos, por ejemplo, Punta Arenas, región de Magallanes. Región de Magallanes, de Antártida chilena. Estará nublado mañana con una máxima probable de 6 grados. Es más fresco eso, ¿no? Sin duda. Pero ellos están bastante acostumbrados, los magallánicos tienen cuero duro para el frío. Y en los Andes, región de Valparaíso, estará despejado y una máxima probable de 17 grados. A ver, ¿qué escuchamos de fondo?